Oirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y leemos nuevamente el versículo 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Dice entonces la palabra: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Amén. Nuestro tema general de todas estas semanas, los días domingos, está enfocándose en el crecimiento. Exactamente le hemos puesto: crecimiento es un deber ineludible, o sea, es un deber, significa una responsabilidad. Ineludible significa que no hay forma de evadirlo. Que quiera o no quiera, tiene que crecer. Que el desarrollo de como Dios planteó el diseño para el hombre está fundamentado en la necesidad de estar evolucionando, de estar creciendo. Y en este pasaje encontramos algo interesante y está enfocado en el crecimiento de la virtud, el crecimiento del carácter, el crecimiento como personas. Y crecemos como personas en la medida que fortalecemos una serie de elementos que hacen posible lo anterior. Hemos hablado de dos cosas. La primera, hablamos de la fe. Crecer en la fe. Luego hablamos de crecer en la virtud, que fue el mensaje que compartimos hace 8 días, acerca de la excelencia moral, la provisión de la excelencia moral, etc. Y hoy vamos a hablar de un tercer elemento que debe crecer en nosotros, porque si ese elemento crece, entonces al mismo tiempo nos hace crecer como personas. Y tiene que ver con el conocimiento. Es lo que aparece en el versículo 5. Añadid es la palabra que tenemos allí como esa palabra que nos conecta, como dice en la versión 60. Añadid a la fe virtud. Luego a la virtud que está añadida a la fe, entonces ahora anéxele conocimiento. Y ahí vamos desarrollando la temática. Hoy quiero hablar de conocimiento. Y curiosamente, coincide con los miércoles. Yo he estado compartiendo un tema que se llama Venciendo los Gigantes. Y precisamente el miércoles anterior estoy hablando acerca de la importancia de vencer el gigante de la ignorancia. Sobre todo hablando de la ignorancia bíblica. Y coincidió, porque la verdad yo no lo planeé así, coincidió que hoy me corresponde hablar de la importancia de crecer en el conocimiento. Entiéndase, lo mismo que dije el miércoles, que aquí nos vamos a enfocar en las cosas espirituales. Ese es nuestro foco principal, ¿sí? Porque el conocimiento es algo demasiado amplio. Hay muchas ramas del saber. Hay muchas cosas que el ser humano puede llegar a aprender o a conocer,
pero una sola persona no es, no conlleva en sí mismo todo el conocimiento de todas las ramas y de todos los oficios. Entonces por eso nos centramos en el conocimiento de las cosas espirituales, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la voluntad de Dios. En eso realmente nos queremos enfocar con la palabra que hoy quiero compartir. La versión 60 de la Biblia que aparece en las pantallas está el término conocimiento, crecer en conocimiento. La Nueva Traducción Viviente también dejó el término conocimiento. La palabra de Dios para todos también dejó el término y se tradujo conocimiento. Hay dos versiones de la Biblia que hicieron dos traducciones sobre el término que me parecieron muy interesantes. Uno la hace la traducción del lenguaje actual, que allí donde aparece conocimiento dice procurar conocer mejor a Dios. Procurar conocer mejor a Dios. Entonces, mire tan interesante este concepto. Se supone que si usted entra en una relación con Dios, a partir del momento en que usted decide rendir su vida a Cristo, ¿cuál sería su mayor responsabilidad? Crecer en esa relación. Y la única forma en que se crece en una relación interpersonal es de a poco ir conociendo a la otra persona. Así es como las cosas funcionan. Así que me parece interesante cómo la traducción del lenguaje actual lo ha interpretado. Procurar conocer mejor a Dios. Hay que crecer en esta área. Hay un ejemplo muy interesante en la experiencia de Job, en el libro de Job, está consignado. Solo lo voy a recordar, pero usted lo puede poner ahí en el último capítulo de Job, como el capítulo 42, entiendo. Job dice las siguientes palabras, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está Job diciendo, yo creía que conocía mucho de Dios o conocía mucho a Dios. Y pasa por una experiencia tan difícil en su vida, en el cual las reacciones que él tiene, se da cuenta que su conocimiento personal de Dios es mucho menos de lo que él creía que podía tener. Y esta es una verdad bastante incómoda para nosotros también hoy. Porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí creemos saber mucho de Dios o conocer mucho a Dios, pero si en algún momento de la vida Dios nos va a permitir una experiencia, nos vamos a dar cuenta de cuánto menos de lo que creíamos que conocíamos a Dios. Así que es interesante esto. Y también la versión Dios habla hoy traduce una palabra que es fundamental para nuestro desarrollo del tema esta mañana. Y allí donde aparece conocimiento en la versión 60, la Dios habla hoy tradujo entendimiento. Y esa palabra va a ser clave para el desarrollo de la palabra en esta mañana. Entendimiento. Entendimiento. Entonces, si usted me lo permite, vamos a dar unos conceptos acerca de algunas de estas palabras etimológicamente para que podamos ampliar el desarrollo del argumento en esta mañana. Hay unas palabras, no quiero, solo las voy a mencionar, pero no quiero que se incomode con esos términos griegos, con ese tipo de cosas. Solo lo hago para que usted sepa de dónde vienen ciertos conceptos y entendiendo que nosotros tenemos un Nuevo Testamento que ha sido traducido al español, pero que realmente cuando se escribe originalmente el Nuevo Testamento se utiliza el griego para hacerlo. Luego entonces es importante tener ciertas herramientas que nos permiten averiguar un poco, sin ir tan al fondo, pero averiguar un poco qué pudo haber querido plasmar el autor a través de ciertos conceptos que para nosotros simplemente en la traducción queda en una palabra, pero que realmente alrededor de esa palabra hay muchos otros elementos que pueden ampliar la visión para poder comprenderlo. Entonces, hay una palabra que ustedes conocen, que han escuchado, que es la palabra gnosis.
Gnosis, donde viene la palabra gnóstico. Gnosis, con la G al principio. Gnosis, que significa, la palabra es conocer. Mucho de la palabra conocimiento viene de la palabra gnosis en griego, que significa conocer y que en algún aspecto especial debe ser el conocer producto de la sabiduría. Conocer por medio de la sabiduría. Y esta palabra gnosis tiene su origen o su raíz en otra palabra griega, que es la palabra ginomsko, y esa palabra tiene un concepto mucho más profundo, porque significa saber, conocer, tener, entender e informar, o tener un conocimiento a partir de una información. Ahora, también ginomsko traduce sentir, lo que significa que es lograr un conocimiento producto de una relación o producto de un acercamiento. Todo eso implica la palabra ginomsko, y la palabra ginomsko le da vida a la palabra gnosis. Pero hay dos palabras más aquí, que es la palabra epignosis, que significa reconocimiento. Y esta palabra epignosis, que es el reconocer algo, no se queda allí, sino que habla del pleno discernimiento. El discernimiento tiene que ver con la capacidad de percibir una situación, el espíritu de alguien, la verdadera intención de algo, o el poder discernir cuál es el verdadero concepto que hay en una circunstancia, en una experiencia o inclusive en una palabra. Y la palabra epignosis tiene que ver con eso. Y esta palabra epignosis viene de una palabra que es la palabra epiginosko, que significa familiarizarse por completo con. Familiarizarse por completo con. Entonces mire cómo una sola palabra que nos pone en la versión 60. Y todo lo que puede haber, todas las variantes que hay detrás de una sola palabra. Y aquí es donde empieza a pesar nuestra responsabilidad. El apóstol Pedro está diciendo por el Espíritu Santo, hay que crecer en la fe. A eso añádale que hay que crecer en la virtud. Ahora, si no escuchó esos mensajes, búsquelos en YouTube, ahí están, para que se relacione. Y luego dice el apóstol Pedro, pero también hay que crecer en el conocimiento. La pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Qué quería decir el apóstol Pedro cuando dijo, crezca en el conocimiento? Entonces, vamos a direccionarnos. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Cuando se crece en el conocimiento de Dios, hay que poner unas estructuras para ese crecimiento. Uno, ¿cómo crezco en el conocimiento de Dios? Crezco a través del conocimiento de su palabra. Esa es una razón. Conozco a Dios, voy conociendo a Dios en la medida que voy conociendo lo que describe la palabra de Dios. Porque de hecho, todo lo que usted y yo podemos conocer de Dios, lo hacemos a través, primero, de la palabra. Segundo, cuando Dios nos pone en el campo de las experiencias personales. Pero el campo de la experiencia personal no es otra cosa que la oportunidad de poner en práctica el conocimiento de la palabra que usted tiene. Conozco a Dios a través de establecer una relación personal con Él. Y me vuelvo responsable con esa relación. Es imposible que haya el crecimiento del conocimiento de una persona si no tenemos una relación permanente con esa persona. Y es muy sencillo. Aquí en la reunión de la iglesia nos conocemos muy poco. Podemos identificarnos. Luego entonces yo voy grabando de a poco sus rostros y de pronto lo encuentro en un centro comercial o en la calle. Ah, hermano, sí, ¿qué hubo? Dios lo bendiga. A veces le dicen, hola, pastor. Y yo, hola, pero no me acuerdo quién es, ¿cierto? Pero es solo una identificación facial, es una identificación de la persona. Él va a la iglesia, ella va a la iglesia, este niño va a la iglesia. Pero eso no significa que usted lo conoce.
Aquí la única persona en este recinto que me conoce a mí, primero Dios, y en segundo lugar mi esposa, y en tercer lugar mis hijos, pero no están aquí. Y en más para abajo, algunos pocos de ustedes que han tenido la oportunidad de que podamos tener un mayor acercamiento, o sea, por el ministerio, por ciertas circunstancias, y nos vamos conociendo de a poquito. Pero la mayoría de nosotros no nos conocemos. Yo no tengo ni idea cuál es su temperamento, cómo es usted en su casa, quién realmente es usted. Porque no hay una relación tan profunda. Y esto es lo mismo que pasa con Dios. No hay forma de ir conociendo a Dios a menos que tenga una relación que se alimenta permanentemente a través del acercamiento, a través de la acción, a través de la reacción, etc. Ok. Familiarizarse por completo con el conocimiento, el crecer en el conocimiento de Dios, el crecer en el conocimiento de la palabra, tiene que estar muy relacionado con nuestra familiaridad, con todo lo que tiene que ver con lo que me hace crecer en la fe. Ok, hay otra palabra que quiero dejarle y luego entrar ya en materia como tal. La palabra dianoia. Dianoia. Esta palabra significa entendimiento. Entendimiento. O sea que la que traduce la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, ellos tomaron más el concepto de dianoia más que de gnosis. La versión Valera se fue más por la gnosis, conocimiento pleno tal vez, pero la Dios habla hoy, dentro de lo que investigaron seguramente, prefirieron utilizar la palabra dianoia, que significa entendimiento. Y esta palabra es fundamental. La dianoia significa un pensamiento profundo. O sea, no es superficial. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de muchos creyentes contemporáneos que tienen una relación con Dios? Superficial. Hay una iglesia en la Biblia que identifica de alguna manera esto. Apocalipsis capítulo 3, hay una iglesia dentro del grupo de las 7 iglesias a las cuales el Señor le habló, la iglesia de la Odisea, donde el Señor les hizo una reclamación bien fuerte. Le dijo, ustedes no son ni allá ni acá. Ni fríos ni calientes. Cuando no se es ni frío ni caliente, significa que está caminando en un nivel de superficialidad o de mediocridad. Y el Señor le hizo una reclamación a esa iglesia por ser una iglesia mediocre, una iglesia superficial. Y una de las cosas que hoy afecta a muchos creyentes es su superficialidad en la fe. Van caminando con Dios, pero ahí por encimita, ahí como que queriendo y no queriendo, dijo alguien por allí, ¿cierto? Pero mire que esta palabra tiene que ver la dianoia, que tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con un pensamiento profundo o la facultad mental o la disposición de su mente para poder profundizarse en un compromiso relacional con Dios. A Dios no se le trata superficialmente. A Dios, por eso la palabra dice, voy a ponerlo de esta manera, porque ustedes saben esto. ¿Cuál es el primer mandamiento, el más grande en la Biblia? Ok, amarás a Dios. ¿Eso lo sabemos? ¿Eso lo sabemos? ¿Eso lo sabemos? ¿Sabe cómo lo sabemos? ¿Sabe cómo lo sabe la mayoría de los creyentes? Lo sabe teóricamente. O sea, hay una gnosis que se mueve en la iglesia. Hay un conocimiento. Muchos de nosotros sabemos que la Biblia dice que el mandamiento más importante del cual se desprende todo es amar a Dios. Y no amar a Dios superficialmente, es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Y luego hay uno ahí similar que es amar al prójimo. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos entendido? ¿Cómo sabemos la dianoia de ese versículo? Cuando lo vivimos. ¿Me están entendiendo?
Entonces, la superficialidad que hoy se vive en la iglesia está representado en el hecho de que no hay una experiencia con la palabra. Significa, no hemos entendido, tenemos la información, pero no hemos entendido, porque el entendimiento tiene la facultad de afectar el comportamiento. ¿Usted recuerda sus épocas de estudiante? ¿Cuál era la materia que menos le gustaba? O las materias que menos le gustaban. Algunos dicen, lo único que me gustaba era el recreo y la educación física. Pero algunos ni la educación física porque no hacen deporte para nada tampoco. Y no quiero mirar para mi derecha para no. Las matemáticas tal vez. Todas esas materias que tenían que ver con los números. El álgebra, la trigonometría, el cálculo, y bueno, tanta cosa rara que eso no ayuda para la salvación. Pero normalmente la mayoría, el mayor porcentaje de un salón de clases, porque siempre está el NER, el Cristian Montoya, que está por encima del NER, y ese tipo de personajes que son muy inteligentes, que siempre iban a la cabeza, así que estoy hablando bien de usted, iban a la cabeza en todo, siempre comprendían todo y todo el mundo iba a buscarle la copia. Pero la mayoría de los estudiantes no nos gustaban, porque me incluyo, no nos gustaban esas materias. Yo siempre fui amante de la historia, del inglés, de la educación física también, pero esas materias de números no era tanto que a mí me gustaban. Pero note ese ejercicio que a lo mejor nos pasó. Yo lo digo, a mí me pasó, yo no sé si le pasó a usted también. Yo creería que sí, lo que pasa es que a uno le da pena reconocer ciertas cosas después de viejo, pero tal vez cuando había esa explicación en el tablero, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de tal tema. Ay, uno ahí, señor, y le metían unos 2 horas, y después de 2 horas de álgebra seguían 2 horas de química. Eso era del diablo, hermano. Eso es una cuestión demoníaca. Yo no sé cómo, hay que orar para liberar eso, los muchachos. Y después de las 2 horas de química, 2 de física, pero no de educación física, sino la otra. Y explicaban, el profesor explica, esto se hace así, así, está la fórmula, esto no sé qué. ¿Y cuál es la pregunta de rigor de los maestros, de los educadores? ¿Entendieron? ¿Qué decíamos? Con tal que no explicara más eso, con tal que saliéramos de ahí, decíamos que sí. Ahora, el profesor decía, ok, ahora, ¿qué venía después? Ok, vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Y yo no sé si a usted le tocó profesores locos. Yo tuve un profesor loquísimo de matemáticas. El tipo era rockero, vivía espelucado, era un loco. Y él tenía la tiza, porque en esa época era tiza. A mí me tocó con tiza, ¿sí? Y el borradorcito. Y era el profesor que llegaba y se iba hacia el tablero y luego se volteaba de repente y cogía el borrador y se lo tiraba a cualquier estudiante. Y al que le cayera, pase al tablero. Ese era el momento más horrible, terrible, demoníaco que uno podía experimentar. Y entonces uno pasa al tablero ¿y qué era lo que nos pasaba allí? Que quedaba demostrado que no habíamos entendido, ¿cierto? Entonces uno comenzaba a mirar así de reojo a Cristian Montoya. O al Cristian Montoya del salón, ¿cierto? Así, y uno ahí. Y entonces quedaba en evidencia que habíamos mentido. Lo que queríamos era salir del paso. No habíamos entendido, porque el entendimiento es capaz de lograr que haya un desarrollo. Escuche eso, el entendimiento es capaz de lograr que haya un desarrollo. Y cuando Dios te pregunta, ¿entendiste tal cosa? Y tú dices, sí. Y entonces Dios te dice, ok, pasa al tablero. Por eso aparecen una y otra circunstancias en la vida. Una tras otra. Son las circunstancias, lo que tú vives es que Dios te está pasando al tablero y que Dios te está preguntando, ok, como dijiste que entendiste el tema, entonces ahora el Señor te pone un problema para que lo resuelvas con base en lo que te acabo de explicar. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Me están entendiendo?
Y entonces queda demostrado en muchas acciones de nuestra vida que realmente escuchamos el tema, pero no lo entendimos. No lo entendimos. En esa área, el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro, hay que crecer. ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿En qué área? En el entendimiento. Cuando uno entiende las cosas de verdad, no tiene problema porque se desenvuelve. El problema lo tenemos cuando dijimos que habíamos entendido y no fue cierto. Puse el ejemplo de la academia porque creo que muchos de nosotros podemos en algún momento identificarnos con lo que estoy diciendo. Vamos a la palabra de Dios para meterme y hacer un desarrollo de esta temática hasta donde el tiempo me lo permite. Hoy juega Brasil, bueno, no dije nada. Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2. El martes tenemos aquí un devocional, 7 de la mañana para toda la iglesia, hermanos, así que por favor. Yo no sé por qué se ríen. Pantalla gigante aquí. Vamos todos a interceder por la selección Colombia, de rodillas aquí orando. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 12. Ahora como todo es modo mundial, ¿no? Estamos en modo mundial. Qué pena con las hermanas. ¿Entendieron? Dice el versículo 12 de primero de Samuel 2. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Eso dice, así quedó traducido en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo como está en la pantalla, que es la versión 60. Los hijos de Elí eran hombres que impíos. ¿Y qué más dice? Y no tenían conocimiento del Señor. Pero un momento, ¿quiénes eran los hijos de Elí? ¿Eran qué? Sacerdotes. Eran sacerdotes. Los hijos de Elí eran sacerdotes en el pueblo. Su papá Elí era el jefe de los sacerdotes de ese momento. Estos sacerdotes, ¿qué hacían? Ministraban dentro de toda una estructura, dentro de un oficio de adoración, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia refiriéndose a los hijos de Elí? Dice en la versión 60 que ellos no tenían conocimiento. ¿Sabe qué le faltaba a los hijos de Elí? Les faltaba la dianoia. Ellos no habían entendido lo que significaba la posición, el sacerdocio. Por lo tanto, como no lo habían entendido, sus conductas no habían sido realmente tocadas por ese entendimiento, sino dice la Biblia que eran hombres impíos. La versión que tengo acá dice que eran sinvergüenzas y entonces no respetaban al Señor. Por eso, todo su oficio sacerdotal estaba contaminado. ¿A partir de qué? La falta de conocimiento real. Eso es un ejemplo. No me quiero quedar mucho ahí porque me emociono y hay harto aquí para decir. Isaías capítulo 1, por favor. Voy a mencionar 3 referencias negativas. Hay más en la Biblia, pero por temas de tiempo voy a mencionar 3 textos. Isaías capítulo 1, versículo 3. Póngamelo ahí en la pantalla, por favor. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué pasa? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjate que ahí en este versículo Isaías fusiona los dos términos: entendimiento, conocimiento. Conocimiento, entendimiento. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? ¿Quién no tiene entendimiento y quién no tiene conocimiento? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Grave, grave. Espero que un día como hoy, no quiero meter tanto eso en mi mensaje, pero a veces me siento casi que animado a decirlo, que en un día como hoy
ojalá que el pueblo de Dios principalmente actúe con conocimiento y con entendimiento. No con pasión, sino con entendimiento. Mucho de lo que nos equivocamos en la vida obedece a decisiones que tomamos con la pasión y no con el entendimiento. Eso es una gran verdad, hermanos. Isaías capítulo 5, la tercera escritura que quiero dejar allí. Isaías capítulo 5, el versículo 13. 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿A dónde llevó la falta del conocer y del entender al pueblo de Israel? Según Isaías, lo llevó ¿a dónde? A la cautividad. Mi pueblo fue llevado cautivo. Y esto se cumplió después. Isaías está profetizando. Pero esto vino el cumplimiento del tiempo y Israel fue destruido por los asirios y años más tarde la parte sur, Judá y Jerusalén fue destruida por los babilonios en cabeza de Nabucodonosor y pasaron 70 años en cautividad. Y luego Ciro, que era un rey pagano, les permitió empezar a regresar a su tierra, a reconstruir. Pero sabe, Israel no volvió a ser verdaderamente una nación autónoma hasta 1948. Todo el tiempo ahí, para allá y para acá. ¿Sabe cuál fue el origen de esto? Su falta de conocimiento y de entendimiento. Porque cuando no entendemos a Dios, cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no entendemos nuestra vocación espiritual, cuando no entendemos el sentido de nuestras responsabilidades de fe, ¿sabe dónde terminamos? En la cautividad. Por lo tanto, un creyente que lleva X cantidad de tiempo en el Señor y todavía es cautivo por ciertas circunstancias de su vida o en su vida, me está diciendo con su conducta que le ha costado entender la naturaleza de Dios en la vida de él. Esto cuesta. Algunas referencias negativas en este sentido. Voy a enfocarme, porque quiero que me alcance el tiempo, voy a enfocarme en lo que le he denominado aquí el pensamiento paulino y el énfasis de las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia. Cuando digo el pensamiento paulino, no estoy diciendo que esto era una cosa de Pablo, esto era la influencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo y luego lo expresa. Y vamos a mirar en 3 partes algo bien interesante, así que conéctese allí, no se deje sacar del mensaje. Efesios, vamos por Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el versículo 17 y también, versículo 18, a ver si alcanzamos a llegar al 19 también. Efesios capítulo 1, versículo 17, versículo 18 dice, y le pido a Dios, o sea, aquí estamos sobre ¿qué? Sobre un marco de oración. Un marco de oración. El apóstol Pablo está pidiéndole a Dios, está intercediendo ante Dios. ¿Por quiénes? Por la iglesia de Éfeso. Y le está pidiendo a Dios lo siguiente. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual o espíritu de sabiduría. Y percepción. Mire, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos. Y luego sigue diciendo, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Estamos hablando del poder de la resurrección. Hay algunas cosas bien interesantes aquí en estos
versículos. Permítame leerlo como aparece en la versión 60, el versículo 17, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. ¿Alumbrando qué? ¿Cómo dice allí? Los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. O sea, para saber de verdad cuál es la esperanza que el Señor nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, su herencia en los santos, etc. Mira lo que hay aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, la última frase del versículo 17, pone como propósito crecimiento en el conocimiento de Dios. Propósito. Crecimiento en el conocimiento de Dios. Que es lo que el apóstol Pedro también está diciendo. Crezcan en la fe, crezcan en la virtud y ahora crezcan en el conocimiento. Ahora, mire cómo lo presenta el apóstol Pablo. Él llega al crecimiento del conocimiento, pero antepone dos cosas importantes. Uno, que tiene que ver con la sabiduría espiritual. Mira el versículo 17. Sabiduría espiritual, como lo tengo aquí en esta versión, habla de dos cosas: sabiduría espiritual y percepción. Allá dice espíritu de sabiduría y de revelación. Ojo, ¿quieres llegar al crecimiento del conocimiento de Dios? Tienes que acudir a la sabiduría que Dios da. ¿Ah? La sabiduría que Dios da. ¿Qué dice Santiago al respecto de la sabiduría? Estamos escasos de sabiduría, pidámosle a Dios sabiduría. La sabiduría no es tanto una acumulación de información, sino la sabiduría direcciona la capacidad de hacer lo correcto en cada circunstancia de nuestra vida. No es más sabio el que más ha estudiado, el que más acumuló información. Es más sabio el que sabe qué hacer con un conocimiento determinado. Es más sabio la persona que en una circunstancia de crisis sabe por la guianza de Dios lo que debería hacer o lo que tiene que hacer. Ahora yo le pregunto, ¿cuánta escasez de sabiduría hay hoy en el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué a Salomón le fue tan bien? Bueno, haciéndole el paréntesis de los años que tuvo la crisis espiritual. Pero ¿sabe por qué Salomón finalmente le fue tan bien? Porque Salomón entendió que necesitaba sabiduría. Y ustedes conocen ese relato bíblico que cómo Dios le dijo: mira, como me pediste sabiduría y me pediste entendimiento, te voy a premiar con riquezas. ¿Sabe una cosa? La riqueza no da sabiduría, pero la sabiduría te puede enseñar cómo crecer y lograr riquezas. Entonces, enfóquese en la sabiduría, no en el dinero. Porque de hecho el dinero no compra sabiduría. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Cada cuánto necesita usted sabiduría? Entonces todos los días pida sabiduría. Porque eso es como la misericordia. La misericordia se consume durante el día y entonces dice el profeta Jeremías, dice que todas las mañanas, cada día, ¿cómo es que dice el texto? Son nuevas. Son nuevas, cada mañana son nuevas que las misericordias de Dios. Así es la sabiduría. Hoy me estoy moviendo dentro de una sabiduría que Dios me otorga, no porque yo sea muy inteligente, sea más capaz de usted. Si puedo predicarles porque Dios me da la capacidad de poder hacerlo, no, si no fuera así no podría. Pero la sabiduría hoy es como una porción, es como una ración. Mañana tendré que volver a pedirle sabiduría a Dios. De pronto, mañana no voy a necesitar tanto sabiduría para predicar en el púlpito, porque a lo mejor mañana no voy a estar en el púlpito, pero mañana voy a estar relacionándome con mi esposa, relacionándome con otras personas. Mañana voy a tener que tomar alguna decisión. Mañana voy a tener que hacer algo y voy a necesitar sabiduría para eso. Todos los días se necesita
sabiduría. La sabiduría que se une, como dice el apóstol Pablo aquí, a la capacidad de la percepción. Allá la Biblia dice revelación. La palabra revelación significa correr un velo. ¿Sabía usted que en inglés Apocalipsis realmente se llama revelación? La Biblia en inglés no aparece el término Apocalipsis. Hablando del último libro de la Biblia, aparece el término revelación, que es el término más correcto para ese libro, revelación. ¿Qué significa la palabra revelar? Como cuando usted corre la cortina, por las noches la cierra, ¿cierto? Pero en las mañanas la abre. Y cuando usted abre la cortina en las mañanas, ¿qué entra? ¿Qué entra? Luz. ¿Y por qué corremos las cortinas en la mañana? Porque nos gusta que en la casa haya luz. Es lo mismo nosotros. ¿Por qué necesitamos la revelación? Correr la cortina de las cosas divinas para que en nuestra vida haya luz. Pero la Nueva Traducción Viviente traduce percepción. Cuando soy sabio, cuando tengo sabiduría espiritual, escuche, sabiduría espiritual. Pablo dice en Corintios, no la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo no sirve para conocer a Dios. La sabiduría de este mundo no conlleva a la edificación real del ser humano. Algún día dije, ¿cuántas personas de las que gobiernan las naciones han ido a las universidades más prestigiosas en el mundo? Y muchos de ellos presentan todos sus logros académicos. Esto, doctorado, lo más alto. Y vienen a gobernar una nación y lo hacen tan equivocadamente. Esa es la sabiduría del mundo. Los grandes doctores. No tengo nada contra la academia. A mí me gusta la academia. Pero la academia natural no nos sirve para conocer a Dios. Por eso Pablo dice aquí, sabiduría espiritual, no sabiduría terrenal. No, le presento aquí al doctor, a la doctora fulana de tal, tiene 3 doctorados, tiene... Como dijo alguien, ¿no? Parece la calle del cartucho, puro cartón. No, lo que realmente necesitamos para la vida es sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es la que nos conduce por el sendero del mundo de lo espiritual para ir conociendo el mundo de lo espiritual donde su origen es Dios mismo. ¿Sabe por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no entiende que los problemas en Colombia, más que los mismos movimientos políticos, etcétera, etcétera, los verdaderos problemas de esta nación son espirituales? Son espirituales. Los problemas de las naciones son espirituales. Por eso sería bueno que llegaran al gobierno verdaderamente hombres y mujeres espirituales, porque van a poder direccionar mejor la nación. Porque hay un concurso entre lo espiritual y las cosas que son terrenales. Pero hay una canción que cantamos aquí que dice, el cielo gobierna. O sea que por encima de la tierra está el cielo. Si no resolvemos los problemas que son espirituales, no podemos resolver los problemas terrenales, queridos. Porque la influencia del mundo espiritual es una realidad. ¿O por qué cree que muchos de estos personajes tienen su propio brujo de cabecera? El hombre entiende que hay una situación de percepción espiritual. Lo que pasa es que algunos equivocan la dirección espiritual. ¿Por qué cree entonces que la gente acude a los riegos, a la brujería, a la hechicería? La pregunta es, ¿eso qué es? Eso es espiritual. Lo que pasa es que ese es un mundo de oscuridad espiritual. Yo no le estoy hablando que crezca en ese, le estoy diciendo crezca en el conocimiento espiritual de Dios, que es diferente. ¿Cómo se combate lo espiritual? Desde la perspectiva espiritual. Los problemas de nuestro país son espirituales. ¿Sabe qué dice el profeta
Isaías dice, oscuridad cubrirá las naciones, tinieblas cubrirán las naciones. ¿Sabe qué dijo el Señor? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los políticos no van y buscan a hombres sabios de Dios para pedirles consejos? No para pedirles votos, para pedirles consejos. Pero sí van donde los brujos y las brujas para que les lean las cartas, el tarot, el chocolate, el no sé qué más. Leen todo ahora, ¿no? El iris. Porque los hombres aman más las tinieblas, pero porque el hombre entiende que hay una situación espiritual. ¿Sabe qué me preocupa? Que la iglesia no entienda los grandes problemas y conflictos espirituales que hoy tenemos. Y debemos entonces redireccionarnos a enfrentarlos espiritualmente. Entonces por eso algunas personas dicen, ¿para qué tanta oración? ¿Y para qué convocan ayunos de oración y esto? Porque hay una guerra que es espiritual y la única forma de ganarla es combatiendo espiritualmente. ¿Aló? ¿Se fueron? Algunos están pensando cómo ir a Alemania, México en este momento. Sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 18. Pido que les inunde el corazón para que puedan entender. Ojo, para que puedan ¿qué? Entender. Ponme el versículo 18 en la versión 60 que tiene una frase muy interesante. Alumbrando los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Para que sepáis. Para que sepáis. ¿Para qué es el entendimiento? Para saber de verdad. Para conocer. Abra los ojos, dice el apóstol Pablo. No está orando por un grupo de paganos, no está orando por un grupo de inconversos. Está orando por la iglesia y dice, estoy orando por ustedes para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Para que puedan saber, para que puedan conocer. Oh hermano, hoy en día la iglesia está como si nada estuviera pasando. Hay creyentes que se comportan como si todo estuviera a lo pibe Valderrama, todo bien, todo bien. No, hay muchos conflictos que hoy estamos enfrentando en la sociedad y los creyentes deberíamos de ser los primeros en entender lo que está sucediendo. ¿Por qué se están acabando las familias? ¿Por qué se están acabando los matrimonios? ¿Por qué la economía está como está? ¿Por qué está sucediendo esto, aquello? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué tantas hambres? ¿Por qué tantas plagas? La iglesia debería de entender qué es lo que está pasando y no venir ahora a creer que tal candidato, este es el que nos va a sacar de esto. ¡No! Ayer dije en el ayuno, gane quien gane hoy. La iglesia tiene que redoblar la oración. No importa quién gana, derecha, izquierda, no importa quién gane. La iglesia tiene que seguir orando. Porque en Colombia lo que hay son unas estructuras espirituales de maldad tan fuertes que esos pobres tipos no pueden combatir eso por buenas intenciones que tengan. Porque no saben cómo hacerlo. Porque si gana el de la izquierda, vamos a tener que tener una batalla frontal contra un espíritu que odia a Dios, que odia a la iglesia, que odia todo lo que es de Dios. Así son las cosas, mi hermano. Ese es el ADN de la izquierda. Así que nuestra oración va a ser mucho más fuerte contra un enemigo que se va a levantar de manera frontal contra el pueblo de Dios en la nación. Y contra todo el desarrollo de la fe en la nación. Pero hoy hay cristianos que están tan apasionados con el tema de la izquierda. Yo digo, usted es un cristiano raro. No, póngase bravo si quiere, hermano. Yo no tengo problema, yo también me puedo poner bravo. No tengo problema con eso. Yo trato de ser muy respetuoso, pero cuando estoy aquí, me fluye la sangre por todas partes. Porque entonces a ustedes no le inyectaron la sangre de Cristo, usted tiene otra sangre. Porque en la sangre de Cristo hay un ADN que me identifica y me da claridad. Ahora tampoco le estoy diciendo que tiene que ser del otro bando. No, estoy diciendo lo que sí usted no debería hacer como cristiano, usted debería tener muy claros sus preceptos bíblicos. Muy claros tendría que tenerlo. Que para el otro lado no, yo no estoy diciendo que se vaya para el otro lado.
Pero lo que le estoy diciendo es lo que usted debe de identificar. Que si el otro lado gana, me voy a relajar porque, ay, gloria a Dios, ganó el que yo quería que ganara. Si hay un hombre que no tiene temor de Dios, si hay un Congreso que no tiene temor de Dios, si hay unas instituciones, Procuraduría, Fiscalía, todos los entes de control que no tienen temor de Dios, el país va a seguir lo mismo y peor, no importa que gane el otro o el otro. La iglesia tiene que actuar. La esperanza para Colombia es Cristo. No el Partido Liberal, ni el Conservador, ni el Verde, ni el otro. La esperanza para Colombia es Cristo. Y aquí en Colombia hay unas potestades de gobierno espiritual que así llegue una persona a querer hacer lo bueno, no se le permite, porque es tan fuerte lo que hay allí que solo hay que combatirlo espiritualmente. Personalmente estoy decidido a seguir orando a Dios. Si gana el de la derecha o el de la izquierda, estoy aburrido, cansado y fastidiado de tanta corrupción en este país. Estoy hasta acá de la injusticia. Estoy hasta acá de la falta de valores. Seguiré orando y seré agresivo con mis oraciones personales, porque Dios tiene el poder de quitar al que tenga que quitar y de poner al que realmente Él quiera poner. Esa debe ser la posición de la iglesia, ¿no? Ponernos a pelear aquí petristas contra duquistas. Eso no debe de ser en la iglesia. Si nosotros como iglesia permitimos que un combate político nos divida, significa que no conocemos a Dios. Y entonces toma sentido el mensaje que estoy predicando esta mañana. Significa que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Yo no soy ni duquista ni petrista. Yo tengo que hacerme al lado de la palabra de Dios. Eso es, hermano, le guste o no le guste. Pero así son las cosas desde la perspectiva bíblica. El apóstol Pablo está diciendo: yo oro para que se les abra los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento. Porque nos comportamos, los creyentes, nos comportamos muchas veces como no creyentes. Porque no hemos entendido el diagrama de la fe. No hemos entendido la ruta de nuestras responsabilidades con Dios. No las hemos entendido. Nos han informado, pero no las hemos entendido. Filipenses capítulo 1. Versículo 9 y 10. Filipenses capítulo 1. Enseguida de Efesios. Cuando lees Efesios, estás pensando que el primer sentido del texto es una carta que el Espíritu Santo le inspira a Pablo, y Pablo se la va a enviar en primera persona a una iglesia que se llama la iglesia en Éfeso. Una de las iglesias de Asia Menor que ellos mismos habían abierto en algunos de sus viajes misioneros. Cuando lees Filipenses, estás pensando en Pablo escribiendo una carta dirigida a la iglesia en una ciudad llamada Filipos. Lo curioso es lo que vamos a leer. Capítulo 1, versículo 9 de Filipenses. Le pido a Dios. Otra vez Pablo está orando. Otra vez está orando. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo. ¿En qué? Bueno, los que tienen la Nueva Traducción Viviente, en conocimiento y entendimiento. Gnosis y dianoia van de la mano. Que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Versículo 10. Quiero que entiendan. Uy, esta palabra me parece impresionante. Quiero que entiendan lo que realmente importa, dice en esta versión. A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Allá dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Básicamente lo mismo que estuvo pidiendo por la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se llama eso? Énfasis. ¿Cómo se llama eso? Sentido de prioridad.
lo que Pablo está pidiendo por la iglesia en Éfeso, lo que está pidiendo por la iglesia en Filipos, y ahorita le voy a leer lo que estaba pidiendo por la iglesia en Colosas, los colosenses, es lo mismo que el Espíritu Santo está hoy requiriendo de la iglesia contemporánea. ¿Qué está pidiendo? Bueno, desglosemos lo de Filipenses, que crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento. Que sigamos creciendo en ese conocimiento y el poder entender la vida espiritual, el camino de Dios, la vida eterna, la naturaleza divina, etc. Y luego dice el versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa. Lo que realmente importa. Qué tristeza que hayan personas, más allá de lo que usted pueda creer que son aportes valiosos a la humanidad. Está bien, no voy a discutir esas cosas, pero hay gente que dedicó toda su vida a la investigación y al descubrimiento de cosas que al final, ¿para qué? Hay científicos que llevan toda la vida buscando el origen del universo. Y toda la plata que se ha invertido, ahí no digo invertido, se han gastado buscando el origen del universo. Y claro, la ciencia, con todas sus ramificaciones y toda su capacidad argumentativa, a partir de lo científico, de lo racional, etcétera, etcétera, y de la sabiduría humana, claro, presentan unos programas por Discovery, por History Channel y por todos esos canales donde uno queda impresionado y casi que el creyente se le olvida que es creyente y casi que termina creyendo en que el origen del universo estuvo en otra cosa. El origen del universo es Dios. El origen del universo es Dios. El cómo lo creó, el qué hizo, el qué no hizo. ¿Y a mí y yo para qué me voy a trasnochar averiguando eso? Pablo dice que entiendan lo que realmente importa. ¿A qué se dedica usted en la vida? ¿A lo que realmente importa? ¿O a lo que realmente no importa tanto? Y sabe, es interesante porque luego dice el versículo que después de esto, si puedes realmente crecer en conocimiento, en entendimiento y poder entender lo que realmente importa, dice, el propósito es que lleves una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Si uno se da a entender lo que realmente importa, lo que va a traducir es una vida fructífera en el Señor. Hay creyentes que llevan años en la iglesia, discúlpeme, pero no se les ve el fruto espiritual por ninguna parte. Porque usted no ha entendido el reino, no ha entendido el llamado, no ha entendido la obra del Señor, no ha entendido la palabra, no ha entendido qué es lo que Dios quiere realmente hacer con usted. Por eso lleva años y años y años yendo a cultos, pero no tiene una vida fructífera en Dios. Porque no ha entendido. Porque no se le ha caído la venda para ver lo que realmente importa. ¿Sabe qué es lo que realmente importa para usted hoy? Su vida eterna. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Eso lo dijo Jesús. ¿De qué le sirve dedicar toda su vida a lo terrenal si no haber sido responsable que mientras vivía deberías de entender el mundo de lo espiritual, partiendo de Dios sobre tu vida? Qué interesante eso. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. También 9 y 10, pero en Colosenses. Colosenses enseguida de Filipenses, por si alguien está buscándolo. Mire lo que dice el versículo 9, el versículo 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios, otra vez Pablo orando, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Entonces, hay un resultado. La forma en que vivan
siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Quiere más? Como dice una expresión bayuna, ¿no? ¿Quiere más? Pero no la voy a decir acá. Déjeme preguntarle alguna cosa. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan orar? Pero muchos de ustedes no oran. Si usted sabe que necesita orar, ¿por qué no ora? Usted sabe, pero no ha entendido. Sabe, pero no ha entendido. Usted sabe muchas cosas, pero no las ha entendido. Pastor, ¿por qué está tan agresivo? No estoy agresivo. Le estoy enseñando la palabra con toda mi intención que usted reaccione a ella. ¿Sabe por qué? Porque la única forma que usted constata que entendió es cuando lo vive. Eso es lo que dice este texto. Yo no ando por ahí diciendo, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro. Yo me sé 5,000 versículos, 3,500 versículos, bueno, los que sea. ¿Y si no los vivo? ¿Y si no los vivo? Muchos en la iglesia saben que hay que servir a Dios, que la Biblia dice que hay que servir a Dios, y no están sirviendo a Dios. Usted lo sabe, pero no lo ha entendido. ¿Por qué? Si usted lo entendiera, lo estaría haciendo. Muchos de nosotros sabemos que Dios tendría que ser la prioridad en nuestras vidas. Lo sabemos, pero no lo hemos entendido porque vivimos con otras prioridades por encima de Dios. Ajá. Le duele tal vez lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Qué más le voy a decir aquí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué más le voy a decir? La única forma como mostramos que entendemos es cuando vivimos. Te voy a leer el versículo otra vez. Versículo 10 de Colosenses 1. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, hay 4 cositas ahí insertadas en este texto. Primero, habla del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Una cosa es saberla, otra cosa es entenderla. Bueno, yo sé que estoy aquí para honrar a Dios, pero no estoy honrando a Dios. O sea, yo sé que estoy aquí. Yo sé que la voluntad de Dios es esto. Yo sé que la voluntad de Dios es aquello, pero no lo hago. Entonces, igual no lo he entendido. Aquí la cuestión no es cuánto sabes, sino cuánto entiendes. Cuánto entiendes, cuánto vives de lo que entiendes. Esa es la vida cristiana, señores. Segundo que aparece aquí, habla de la sabiduría y la comprensión espiritual. Comprensión espiritual. Comprensión espiritual. Comprensión de lo espiritual. Por ejemplo, yo vengo aquí como pastor y le digo, vamos a orar, hermano, ayúdeme a orar, porque hay un espíritu de adormecimiento sobre la iglesia. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? No entiende muchos de ustedes. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso que está diciendo? Entonces algunos comienzan, uy, no, se están poniendo místicos, se están poniendo raros, se están poniendo, y algunos dicen, no, a mí no me gusta ese tipo de oraciones. Ah, por eso es que usted está así. No hay cosa más peligrosa que ignorar la realidad espiritual. Ahora, hay que marcar en todo un punto de equilibrio. Sí, yo soy una persona que me gustaría ser equilibrado y lucho por ser equilibrado. Yo sé que hay muchas cosas que usted ha oído. Yo sé que hay muchas cosas que trascienden, que se van al otro extremo. Yo sé que es una realidad y no me voy a meter con eso. Cada quien responda por lo que hace. Pero yo entiendo que hay un mundo espiritual y lo peor que puedo hacer es ignorarlo. La Biblia dice que uno no debe de ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Qué hace con sus hijos? Por lo menos los niños.
Usted sabe que hay toda una estrategia diabólica universal para destruir el corazón y la mente de los niños. Sí. ¿Y dónde está? Está metida, está camuflada. Viene en la música, viene en las películas, viene en esto, viene en lo otro. No, pastor, no se meta con eso. ¿Cómo no me voy a meter con eso? Ese es el problema. No entiende que hay un componente espiritual en un muñeco, en una cosa que aparentemente es algo tan lindo y que lo que se está logrando es introducir solapadamente principios diabólicos para que nuestros hijos crezcan alimentados por esos principios diabólicos camuflados. Pero como yo no entiendo el mundo espiritual, no le paro bolas. Y entonces después están aquí pidiendo oración y ayuno porque su hijo le pasó esto, porque hay esto, porque en la casa hay algo raro, porque yo no sé qué, me están jalando la sábana por la noche. Yo no sé quién le está jalando la sábana a usted por la noche, pero empezamos a preocuparnos por cosas, pero que tienen un origen espiritual. Y empezamos, ¿y por qué me pasó esto de un momento a otro? Y pastor, ¿por qué estoy aquí? Y creen que yo tengo todas las respuestas para usted, cuando las respuestas están en la comprensión y en el entendimiento del mundo espiritual que está sobre su cabeza. Estoy preparándome para el partido el martes. ¿Me están copiando el mensaje, hermano? No lo estoy invitando a ser místico. No lo estoy invitando a hacer cosas raras. No lo estoy invitando a que se meta por allá en meditación trascendental. No. Lo estoy invitando a que se meta con Dios, a que conozca más la palabra de Dios. Lo estoy invitando a que le pida revelación a Dios, a que le pida al Señor que le dé discernimiento, porque no siempre puede ser el diablo, pueden ser otras cosas. ¿Cómo puedo saber si es el diablo o no era el diablo? Si tengo percepción espiritual. Hay quienes se ufanan de percepción espiritual, pero entonces todo lo que pasa es el diablo. Bueno, no siempre todo es el diablo. Pero tengo que saberlo. Y la única forma de saberlo es cuando le pido a Dios que me introduzca por ese camino de la comprensión y del entendimiento, de la revelación de las cosas espirituales. Si no me meto por ese camino, no voy a poder. Hay que evidenciarlo en la forma de vivir. El entendimiento se evidencia en la forma de vivir. Y entonces se va creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, voy a dejarlo de Pablo allí. Ahí le dejo la inquietud. Usted puede llegar a su casa, leer otra vez lo de Efesios, lo de Filipenses, lo de Colosenses, puede hacer un devocional todo este mes con esos versículos y decirle, Señor, necesito que me haga entender esto. Porque yo solamente le estoy transmitiendo una información. Quien debe de hacerle entender es el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo le transmito una información y una convicción bíblica, pero si usted es responsable con su vida, se va hoy, se lleva esta palabra y no la echa al cesto de la basura, sino que va a decir, Señor, esta palabra necesito trabajarla más en mi vida, porque creo que yo necesito mayor entendimiento de la vida espiritual. Y voy a terminar con un punto. Bueno, voy a leer varias escrituras en este punto que habla del valor del entendimiento. Y quiero ir cerrando allí, el valor del entendimiento. Póngame en la pantalla Oseas capítulo 4 versículo 14, puede tomarlo en sus notas, pero en la pantalla me rinde un poquito más algunas cosas. Oseas capítulo 4 versículo 14, el valor del entendimiento. Bueno, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Esa primera parte está hablando del estado moral en que Israel había caído. ¿Sí? Mire el estado moral en que Israel había caído. ¿Sí? Hablando del pueblo de Dios, mire el estado moral en que había caído. Pero no quiero que mire eso, sino la última parte. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Tome nota de eso. ¿Qué le va a pasar al pueblo que no tiene entendimiento? Caerá. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Solo cuando eso pasa, usted puede entender la voluntad de Dios. Y solo cuando eso pasa, usted puede entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué peleamos tanto con Dios en ciertas circunstancias? ¿Por qué cuando Dios dice, no, es que no es por ahí sino por acá, y usted se pone bravo? Yo me pongo bravo y digo, Señor, pero es que yo quería, este era mi sueño. Y Dios dice, pues ese es su sueño, pero no era el mío. Entonces Dios le va a decir, ¿quiere hacer su sueño o quiere hacer el mío? ¿Sí ve? Y entonces luchamos porque yo quería mi sueño. Yo quería mi sueño. Y de pronto Dios me va a aparecer en el camino y dice, mire, ese sueño que tú tienes no te sirve. Yo te voy a dar un sueño mejor para que vivas en pos de ese sueño. No el sueño que algunos tienen ahorita que están durmiendo en el culto. No estoy hablando de proyecciones, de mirar hacia el futuro, de mirar hacia adelante. ¿Cierto? No. Cuando yo puedo entender, escuche, cuando yo puedo entender la voluntad de Dios, por ejemplo, cuando realmente la entiendo, entonces no me pongo bravo. Antes digo, oh Señor, gracias por mostrarme tu voluntad. Y entonces voy a tener una satisfacción y voy a decir, oh, definitivamente la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero escuche esto. Déjeme leerlo en esta versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto es lo que implica no conformarse a este siglo. No conformarse a este siglo significa no imitar conductas y costumbres de este mundo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión con una autoridad severa, dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Su modelo de vida hoy se llama Jesucristo. No Messi, no es Cristiano Ronaldo. No, estoy hablando de pronto jocosamente, pero es que el mundo tiene sus propios modelos de vida. Un actor de cine, una actriz, etcétera, etcétera. Su modelo de vida se llama Cristo. Para el cristiano el modelo de vida se llama ¿cómo? Se llama Cristo. Su modelo de vida no es el presidente, no es fulano. Su modelo de vida se llama Cristo. Pablo dice, no imiten las conductas ni el comportamiento de este mundo. Porque muchos de nosotros nos quedamos haciendo lo mismo que hacen los demás. ¿Y sabe dónde está el problema? Dice el texto aquí, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Allá dice, renueve ¿qué? El entendimiento. Cuando usted se mete con Dios en esta búsqueda, usted después no va a tener que estar preguntándole a su líder, al pastor o a alguien, pastor, ¿será que es que yo todavía puedo hacer una canita al aire? ¿De qué hace preguntando eso? ¿Será, pastor, que yo me puedo ahí? Me están ofreciendo una platica por llevar un paquetico por allí y usted sabe que con esta necesidad, ¿será que Dios me lo aprueba? ¿Usted cómo pregunta eso, hermano? ¿Usted cómo pregunta eso? ¿Sabe por qué pregunta eso? Porque usted no ha entendido el pensamiento de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de mirar como Dios mira, debemos pensar como Dios piensa, debemos hablar como Dios habla. Y eso se traduce en la conducta divina en nosotros. Renovar el entendimiento. Renovar el entendimiento. Si no hay renovación del entendimiento, ahí nos vamos a quedar como cristianos de a peso, frustrados el resto de la vida, anclados como los barcos esos que hay por allá en las diferentes islas del Caribe, esos barcos antiguos de los españoles que encallaron y ahí se quedaron enterrados y sepultados en el agua, no sirviendo para nada más. Hay que renovar la capacidad de entender. Antes no entendía esto, ahora sí lo entiendo. Ahora entiendo por qué Dios me pide que sea santo. Ahora entiendo por qué Dios me pide que ore. Ahora entiendo por qué Dios me pide que le sirva. Ahora entiendo por qué Dios me pide que me cuide. Ahora entiendo por qué Dios me dice que no me una en yugo desigual. Ahora entiendo por qué esto. Ahora entiendo por qué lo otro. ¿Cuántas cosas nos han pasado? Porque pasamos por encima de la palabra que Dios nos había dado. Ahora entiendo
por qué hay que honrar a Dios. Ahora entiendo por qué hay que servirlo. Ahora entiendo por qué hay que amarlo con todo el corazón. Ahora entiendo por qué hay que diezmar y ofrendar. Ahora sí se despertaron algunos, ¿no? Sí, porque es que una persona que habla en contra del diezmo, que habla en contra de la ofrenda, esa pobre criatura no ha entendido cuál es el principio establecido allí por Dios. Esas pobres criaturas que andan en Facebook y en Twitter y en las redes sociales hablando contra el diezmo, contra la ofrenda, contra los pastores, diciendo que todos somos una partida de lacras, de ladrones, de no sé qué. Esas pobres criaturas no han entendido el diseño de Dios. Son ignorantes, son dignos de lástima y de pesar. Renovar el entendimiento. Ok. Ya vamos. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Ojo a los dos textos que vamos a leer ahora, porque son dos textos que nos hablan del ataque al entendimiento. El ataque al entendimiento. Está llovinando, no pueden salir, porque algunos son de azúcar y se derriten. ¿Por qué dice eso? Porque cuando llueve los miércoles no vienen al culto. Digo, los hermanos son de azúcar. Entonces, si salen ahorita se derriten. No, estoy bromeando, hermanos, tranquilos. 4:4. ¿Ya? Habla de el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ojo con esto, ojo con esta expresión. Cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento. La versión que tengo aquí dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los que no creen. Ojo, ¿qué es lo que el diablo hace en la mente del ser humano? ¿Qué es lo que intenta hacer? Cerrarle la mente, taparle la mente. ¿Para qué? Para que no entienda. Para que no entienda. Por eso hoy usted dice, a veces cuando mira ciertas noticias, uno se coge la cabeza y dice, yo no puedo entender cómo un ser humano puede hacer lo que hizo. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Claro. Yo no puedo entender cómo un ser humano normal puede, no quiero ni mencionar cosas específicas, hacer cosas terribles. Y uno se coge la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque a esa persona el diablo le tapó totalmente el entendimiento. Y cuando el diablo tapa el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo, significa que esa persona queda totalmente a merced del control y del dominio de Satanás. Corrobórelo con un versículo más en Efesios 4:18. Efesios capítulo 4, el versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Ahí habla del entendimiento entenebrecido, es un entendimiento que está oscurecido. Usted tiene que preguntarse, si tanto le cuesta entender las cosas de Dios, puede ser que hay una nube de oscuridad de parte de las tinieblas sobre su mente. Y tiene que combatir eso. ¿Qué es lo que el diablo busca hacer? Atacar el entendimiento, distraernos. Hay muchas distracciones que nos apartan, nos llevan. Y yo tengo que entender cuándo el enemigo me está poniendo una distracción, cuándo me está poniendo una trampa, cuándo me está poniendo esto o aquello. Yo tengo que saber, percepción espiritual, percepción espiritual. Ponga el Salmo capítulo 111, versículo 10 y terminamos. Salmo capítulo 111, el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento. Mire lo que dice el texto en esta versión. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lindo texto. Buen entendimiento.
loor, honra, gloria, alabanza. Buen entendimiento tienen todos, ¿quiénes? Los que practican sus mandamientos. Leí un artículo hace unos días, investigativo, un artículo sobre una investigación más bien. Hicieron más o menos en 3 universidades prestigiosas, una en Londres, 2 en Estados Unidos, acerca de las personas que leían la Biblia, pero aquellos que leen la Biblia con regularidad. Y mire, solo para contarle este pedacito de la investigación. Creo que Zulma lo leyó por lo que está diciendo, creo que Zulma lo leyó. Y alguno de ustedes lo pudo haber leído. Palabras más, palabras menos, resumiendo, encontraron que las personas que leen la Biblia tienen mayor capacidad de entender, mayor capacidad mental. Y eso afecta positivamente su desarrollo. Y luego hicieron una investigación sobre la gente que ora. Y más o menos encontraron los mismos resultados. ¿Cómo? Menos riesgo de Alzheimer, mayor control, mayor paz, mayor satisfacción, menos preocupaciones, etcétera, etcétera. Dice la palabra, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero el tiempo se pasó. Dios quiere que crezcas en entendimiento. Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Él, de su palabra. El diablo quiere cerrar tu entendimiento. El diablo quiere oscurecer tu entendimiento. Pero Dios quiere traer luz sobre tu entendimiento. Debemos crecer. Debemos crecer. Póngase de pie para que descanse un poquito la forma corporal. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y creo que si hay algo que en este momento deberíamos pedir, ¿qué cree usted que sería? Pablo en Efesios, Pablo en Filipenses, Pablo en Colosenses, pidiendo lo mismo. Le pido a Dios que les dé sabiduría, que les dé comprensión, que les dé percepción, que les abra el entendimiento. Porque ahí es donde está el éxito de nuestra fe. Por eso hay que crecer en la fe. Y a la fe toca añadirle la excelencia moral. Y allí, ¿qué le vamos a añadir? El entendimiento, el conocimiento de lo divino. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Señor,